Existen instantes en el cine que traspasan la pantalla para quedar grabados a fuego en el imaginario colectivo de la humanidad. La carrera de cuadrigas de Ben-Hur es, sin lugar a dudas, uno de esos instantes. 11 minutos de adrenalina cinematográfica en estado puro que dejaron al público de 1959 pegado a la butaca. Pero Ben-Hur era mucho más que una escena grandiosa. Era una audaz declaración de intenciones. Una prueba de que el cine podía medirse con cualquier otra forma de arte en grandeza, emoción y calado espiritual. Esta epopeya de 3 horas y media, bajo la batuta de William Wyler, tuvo un coste astronómico de $15 millones, lo que la convirtió en la producción más cara realizada hasta la fecha. La Metro-Goldwyn-Mayer se jugó literalmente el todo por el todo con esta cinta. De haber fracasado, el estudio se habría visto abocado a la quiebra. La presión era colosal, prácticamente insostenible. Pero cuando Ben-Hur se estrenó en noviembre de 1959, no solo rescató a la MGM, sino que redefinió los límites de lo que una película podía conseguir, tanto artística como comercialmente. Se alzó con 11 premios Oscar, un récord que se mantuvo imbatido durante décadas, hasta que Titanic y El Señor de los Anillos, Andalki and the Andalki and the Andalki and the End, 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 Andalki and the End. El retorno del rey. Lograron igualarlo, pero jamás superarlo. Hoy desentrañaremos los secretos, las vicisitudes y los milagros que forjaron esta obra maestra. Así que, ajustad vuestras riendas, preparaos para la señal de salida, y acompañadme, porque vamos a desvelar 20 curiosidades insólitas que no conocíais sobre Ben-Hur. Comencemos con un dato que cambiará por completo vuestra perspectiva sobre la película. Charlton Heston estuvo a punto de no conseguir el papel que marcaría su carrera. La MGM había pensado originalmente en Marlon Brando para encarnar a Judah Ben-Hur, ese príncipe judío traicionado en busca de venganza que acaba encontrando la redención. Brando, en 1958, era la mayor y más respetada estrella de Hollywood, ya galardonado con un Oscar, y un auténtico revolucionario del método de interpretación. Los directivos del estudio estaban convencidos de que necesitaban una estrella de ese calibre para justificar el descomunal presupuesto y seducir al público internacional. Brando leyó el guión, lo sopesó con seriedad y, finalmente, declinó el papel. El motivo: consideraba que se asemejaba demasiado a otros papeles históricos que ya había interpretado. Fue entonces cuando la MGM puso sus ojos en Burt Lancaster, otro coloso de Hollywood, cuya imponente presencia física era idónea para un héroe de epopeya. Lancaster también lo rechazó, principalmente por la reticencia a pasar 6 meses de rodaje en Italia, lejos de su familia. Finalmente fue el director, William Wyler, quien propuso a Charlton Heston, con quien ya había trabajado y de quien conocía sobradamente su dedicación profesional. Heston aceptó sin dudarlo un instante, y no se limitó a aceptar. Se preparó para el papel con una intensidad casi obsesiva, raramente vista en otros actores. Invirtió los 3 meses previos al rodaje en entrenar 6 horas diarias con caballos y cuadrigas, bajo la supervisión de Jackie McCanut, el legendario especialista y coordinador de escenas de riesgo. Heston aprendió a manejar auténticas cuadrigas romanas tiradas por 4 caballos. Una destreza de enorme dificultad y peligro cuyo dominio normalmente requeriría años. Se levantaba antes del alba y trabajaba con los caballos hasta que el agotamiento hacía temblar sus brazos. Y después, practicaba aún más. Buscaba que cada movimiento resultase auténtico, que cada gesto con las riendas fuese el de alguien que de verdad dominaba a esas poderosas bestias. Esta meticulosa preparación acabaría reportando unos beneficios colosales, justo cuando llegase el momento de rodar la mítica carrera de cuadrigas. Y es que toca hablar de esa carrera, porque la historia tras las cámaras es tan legendaria como la propia escena. El circuito se construyó sobre un terreno de 18 acres en los estudios Cinecittà de Roma.
convirtiéndose en el decorado más grande jamás levantado para una película. No se trataba de una pista modesta ampliada con trucos de cámara para aparentar mayor tamaño. Era un circo a escala real, con un graderío capaz de albergar a 8,000 extras de carne y hueso. Su construcción llevó más de 5 meses, con cientos de obreros italianos en jornadas de 12 horas. Se emplearon más de 40,000 toneladas de arena blanca traída expresamente para el circuito, creando así la superficie idónea para las ruedas de las cuadrigas. El graderío se levantó con madera y yeso, pero con tal solidez que podía soportar el peso de miles de personas sin riesgo de derrumbe. Cada detalle de la arquitectura romana fue meticulosamente investigado por historiadores y arqueólogos para garantizar la máxima autenticidad. Las estatuas, los pendones, los símbolos imperiales. Todo fue recreado basándose en artefactos y textos históricos fidedignos. Pero erigir el circo era solo el principio. Había que rodar una carrera que se sintiera auténtica y peligrosa, donde cada instante tuviera peso y consecuencias. Yakima Canut, que ya había orquestado algunas de las escenas de acción más memorables de Hollywood, diseñó la coreografía íntegra de la carrera. Adiestró a 78 caballos durante meses, enseñándoles a galopar en formación, a obedecer señales específicas y a reaccionar ante cualquier obstáculo. Contrató y formó a varios de los mejores jinetes y especialistas de Europa para que pilotaran las cuadrigas en la carrera. Cada auriga practicó durante semanas, hasta ser capaz de maniobrar su carro con precisión milimétrica a velocidades de hasta 55 kilómetros por hora. Y ahora viene un dato que os va a dejar de piedra. El propio Charlton Heston pilotó su cuadriga durante parte de la carrera. No en todas las secuencias, claro, sobre todo en los momentos de mayor riesgo, pero sí en muchísimos más planos de los que os imagináis. Cuando veis esos planos donde la cámara enfoca claramente el rostro de Ben-Hur al volante, ese es Heston de verdad, no un especialista. Heston se empeñó en rodar él mismo todo lo posible, porque buscaba que su interpretación física resultara del todo auténtica. Quería que el público percibiera el esfuerzo real, el sudor genuino, la intensa concentración requerida para dominar a esos caballos a tal velocidad. La decisión de Heston de rodar sus propias escenas de riesgo fue, a la vez, valiente y terriblemente arriesgada para la producción. Si Heston sufría una lesión grave durante la carrera, la película entera podría haberse ido al traste. 6 meses de rodaje, y millones de dólares pendían de un hilo. La MGM había asegurado a Heston por una suma astronómica, pero ninguna cantidad de dinero podría sustituir meses de metraje ya rodado. William Wyler vivía en un estado de nerviosismo constante durante el rodaje de la carrera, supervisando cada plano con el corazón en un puño. De hecho, hubo momentos del rodaje en los que Heston perdió parcialmente el control de su cuadriga, donde la situación pudo tener un desenlace catastrófico. En una secuencia especialmente espeluznante, la cuadriga de Heston se escoró de forma alarmante tras colisionar con otra, a punto de volcar por completo. Esta misma toma se puede ver en el metraje final. Es el instante en que Ben-Hur sale despedido por los aires, pero consigue agarrarse y retomar el control. No estaba coreografiado. Fue un accidente real que Heston solventó con puro instinto y la destreza que había entrenado durante meses. Wyler conservó la toma porque capturaba a la perfección el peligro genuino que quería transmitir al público. Pasemos ahora a un detalle que pocos conocen sobre el personaje antagonista, Messala, interpretado de forma magistral por Stephen Boyd. Boyd era un actor irlandés bastante desconocido cuando lo seleccionaron, y su elección fue casi tan accidental como afortunada. La MGM había barajado a actores británicos consagrados como Laurence Olivier para el rol del comandante romano. Pero Wyler buscaba a alguien más joven, alguien que de manera creíble pudiera haber sido amigo de la infancia de Ben-Hur, antes de que el poder y la ambición los distanciaran. Stephen Boyd hizo la prueba y aportó al papel una intensidad magnética que Wyler reconoció al instante como perfecta. Boyd comprendió que Messala no podía ser un villano plano. Debía ser trágico. Alguien que en su momento albergó bondad, pero que fue corrompido por el sistema imperial romano. La química entre Heston y Boyd
era electrizante, cargada de una tensión que hacía creíble que aquellos hombres fueron un día hermanos en todo, salvo en la sangre. Pero aquí llega un dato fascinante que se ha debatido durante décadas. El subtexto homoerótico, sugerido en la relación entre Ben-Hur y Messala. El guionista Gore Vidal, que fue contratado para revisar el libreto, ha sostenido en múltiples entrevistas que escribió dicho subtexto de forma deliberada. Según Vidal, le indicó en secreto a Stephen Boyd que interpretase a Messala como alguien que estuvo enamorado de Judá en su juventud. Este amor no correspondido, transformado en odio y resentimiento al ser rechazado por Ben-Hur, sería el motor de la cruel traición de Messala. Vidal asegura que le pidió a Boyd no revelarle nada de esto a Heston, dejando así a Charlton completamente ajeno a dicha interpretación. Esto explicaría la enorme carga emocional en la actuación de Boyd en sus escenas con Heston. Una intensidad que trasciende la simple rivalidad. Ados Escorpico. Adose. Maramundo. Maramundo. Adose. Maramundo. Adose. Adose. Maramundo. Adose. 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 Heston negó con vehemencia esta historia toda su vida, insistiendo en que no existía ningún subtexto homosexual intencionado. Wyler jamás confirmó ni desmintió la versión de Vidal, manteniendo una diplomática ambigüedad cuando se le preguntaba. La verdad, probablemente se encuentre en un punto intermedio. Es posible que Vidal sugiriera esta motivación a Boyd, pero si Wyler lo sabía o lo aprobaba, sigue siendo una incógnita. Al margen de las intenciones, lo innegable es que la tensión entre Ben-Hur y Messala conforma una de las relaciones más complejas del cine épico de Hollywood. Hablemos ahora de un aspecto técnicamente revolucionario, la dirección de fotografía y cómo lograron capturar la escala masiva de esta producción. Robert Surtees fue el director de fotografía, y se enfrentó a retos que ningún otro director de fotografía había abordado antes a semejante escala. Debía rodar escenas con miles de extras, de tal modo que cada rostro se percibiera como individual, pero la masa colectiva resultara abrumadora. En la carrera de cuadrigas, Wyler y Surtees emplearon 78 cámaras diferentes, situadas estratégicamente en torno a la arena. Algunas de ellas iban montadas en vehículos que circulaban en paralelo a las cuadrigas, captando la velocidad y el peligro desde ángulos muy dinámicos. Otras se encontraban en posiciones fijas sobre las gradas, rodando desde la perspectiva de los vociferantes espectadores romanos. Unas cámaras aéreas sobre grúas ofrecían tomas panorámicas que revelaban la totalidad de la arena y la escala épica del evento. Rodar la secuencia de la carrera requirió 5 semanas completas, con múltiples tomas de cada instante, desde todos los ángulos imaginables. Wyler llegó a rodar más de 200.000 metros de celuloide solo para esta carrera, que finalmente se condensaron en los 11 minutos que vemos en el montaje final. Este ratio de metraje era desorbitado, incluso para los estándares actuales, lo que demuestra la obsesión de Wyler por alcanzar la perfección. Y ahora, hablemos de los extras que poblaron esta película, dándole una vida auténtica. La MGM contrató a más de 10.000 figurantes italianos para las distintas escenas de masas de la película, en concreto, para la carrera de cuadrigas. 1000 extras abarrotaban las gradas cada día de rodaje, aclamando y reaccionando a la acción. Pero aquí surgía el desafío. Estos figurantes italianos no hablaban inglés, y la mayoría jamás había pisado un plató. Wyler precisaba que sus reacciones a la carrera fueran las correctas, que sus emociones parecieran auténticas. Y el resultado es que, al ver esa carrera, las reacciones del público se perciben totalmente orgánicas y veraces, cargadas de una emoción real. Pasemos ahora a un aspecto profundamente espiritual que define el arco narrativo de Ben-Hur: su encuentro con Jesucristo. El filme jamás muestra por completo el rostro de Jesús. Una decisión artística deliberada que Wyler defendió frente a las presiones del estudio. La MGM pretendía que Jesús fuese interpretado por un actor conocido, y que su rostro se viera para dar más peso dramático a esas escenas. Sin embargo, Wyler sostenía que mostrar la cara de Cristo por completo resultaría simplista, ya que limitaría la experiencia espiritual de cada espectador.
Al mantener a Jesús casi siempre desenfocado o rodado desde ángulos que ocultaban su rostro, cada miembro del público podía proyectar su propia idea de lo divino. La decisión fue polémica, pero a la postre resultó ser brillante, añadiendo una cualidad casi mística a dichas escenas. El actor que encarnó a Jesús fue Claude Heatter, Minasindo, un cantante de ópera cuya identidad la MGM mantuvo en secreto durante décadas. Heatter jamás pronunció sus diálogos en el plató. Las palabras de Cristo se añadieron en postproducción con la voz de otro actor que no figuró en los créditos. Las escenas en que Jesús da agua a un Ben-Hur encadenado, o en las que éste presencia la crucifixión, se rodaron con una reverencia casi religiosa. Wyler, que era judío, trató este material cristiano con un profundo respeto y una sensibilidad que rehuía tanto el proselitismo como la explotación. El mensaje espiritual de la cinta sobre el perdón, la redención y el poder transformador del amor trascendía cualquier confesión religiosa. Y ahora, hablemos de la música, un elemento crucial para el impacto emocional de Ben-Hur. Miklos Rozsa, el legendario compositor húngaro, compuso una de las bandas sonoras más monumentales de la historia del cine. Miklos Rozsa dedicó más de un año a componer y orquestar las más de 2 horas de música original que envuelven la película, empleando una orquesta de más de 100 músicos, un coro multitudinario y se asesoró con historiadores musicales sobre los instrumentos propios de la época romana. Su objetivo era que la música resultara fiel a la época histórica y, a su vez, conectara emocionalmente con el público moderno. El tema de la carrera de cuadrigas, con su percusión trepidante y sus metales triunfales, se ha erigido como una de las piezas musicales más reconocibles del séptimo arte. Pero Rozsa también compuso temas íntimos y sutiles para los momentos de dolor, reflexión y transformación espiritual de Ben-Hur. La partitura durante la crucifixión es particularmente sobrecogedora, captando tanto el horror del acontecimiento como su significado redentor. Rozsa ganó el Oscar a la mejor banda sonora, su tercer galardón de una carrera ilustre, y muchos la consideran su obra cumbre definitiva. Analicemos ahora el masivo impacto comercial y el legado cultural de Ben-Hur, que perdura más de 6 décadas después. El filme se estrenó en 70 cines seleccionados durante su primera semana, un lanzamiento limitado, diseñado para generar expectación y prestigio. Las colas para ver Ben-Hur daban literalmente la vuelta a la manzana en las principales ciudades. El público esperaba horas para conseguir entradas. En su proyección original, Ben-Hur recaudó más de $74 millones solo en Estados Unidos. Una cifra astronómica para 1959. Ajustada a la inflación, equivaldría a más de $1.000 millones en la actualidad. No solo salvó a la MGM de la bancarrota, sino que generó beneficios que financiaron las operaciones del estudio durante años. La película se mantuvo en cartelera más de un año en muchas ciudades, algo impensable en la era actual de estrenos digitales. Generaciones enteras de familias acudieron a verla juntas como si de un evento cultural se tratase, volviendo en múltiples ocasiones para revivir la espectacular carrera de cuadrigas. En la ceremonia de los Oscar de 1960, Ben-Hur arrasó de forma inédita, alzándose con 11 de sus 12 nominaciones. Solo se le escapó la categoría de mejor guión adaptado, pero se llevó todo lo demás: mejor película, director, actor, fotografía, música y más. Este récord de 11 Oscar no fue igualado hasta la llegada de Titanic en 1998, casi 40 años más tarde, y luego por El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey en 2004. Sin embargo, ninguna película ha logrado superar las 11 victorias de Ben-Hur, convirtiéndola en la campeona eterna en la historia de los premios de la Academia. El legado de Ben-Hur va mucho más allá de los premios, y la taquilla cambió de raíz lo que Hollywood consideraba posible. Demostró que el público tenía apetito por historias épicas narradas con ambición artística y presupuestos colosales, siempre que la calidad justificara la inversión. Inspiró de forma directa la siguiente oleada de superproducciones de los 60. Cleopatra, Lawrence de Arabia, Doctor Zhivago. Todas ellas deben su existencia al éxito de Ben-Hur.
Directores contemporáneos como Ridley Scott, E.C. Candoran Hundred, Peter Jackson y James Cameron han citado Ben-Hur como una influencia directa en sus propias obras épicas. La carrera de cuadrigas ha sido homenajeada, parodiada y referenciada en incontables películas, desde Star Wars, Episodio 1 hasta series de animación como Los Simpson. En 2016 se lanzó una nueva versión de Ben-Hur con un presupuesto millonario, que fue un sonoro fracaso comercial y crítico. Este descalabro demostró una lección vital. La grandeza no se puede recrear sin más con dinero y tecnología moderna. La magia del Ben-Hur de 1959 residía en la perfecta conjunción de visión artística, dedicación minuciosa y ese componente indefinible de magia del cine. Y esa es la clave. 20 curiosidades sobre Ben-Hur que desvelan la colosal ambición, el inmenso riesgo y la ejecución impecable que esconde esta obra maestra. Nació de un estudio que se jugó su futuro a la visión de un director perfeccionista, que repetía tomas hasta plasmar con exactitud lo que imaginaba, de actores que, literalmente, se jugaban la vida en cuadrigas a toda velocidad, de miles de artesanos, figurantes y técnicos trabajando en perfecta sintonía, y de un compositor que creó una música que capturaba la grandeza de Roma y la intimidad del sufrimiento humano. La próxima vez que veas la carrera de las cuadrigas, cuando sientas cómo se te acelera el pulso mientras Ben-Hur acosa a Mesala en su duelo a vida o muerte, ten presente lo siguiente. Estás viendo el instante en que el cine alcanzó el cenit de su grandeza épica, donde cada componente técnico, artístico y humano convergieron a la perfección. Ahí reside el verdadero milagro de Ben-Hur. No solo que la película exista, sino que tras más de 60 años, aún conserva el poder de dejarnos sin aliento.